un mensaje de fe y esperanza. Queridos televidentes, la primera iglesia evangélica misionera en Calgary, a través de su programa Un mensaje de fe y esperanza, está nuevamente con usted el día de hoy. Y en esta ocasión queremos compartir los siguientes temas: 3 cantos de alabanza, ensayo a la palabra de Dios, una discusión, algo en que pensar y la lectura bíblica. Para el día de hoy la lectura bíblica se encuentra en el libro de Lucas, capítulo 6, versículos 46 a 48. La palabra de Dios dice así: ¿Por qué me llamáis Señor, Señor, y no hacéis lo que yo os digo? Todo aquel que viene a mí y oye mis palabras y las hace, os indicará a quién es semejante. Semejante es al hombre que al edificar una casa, cavó la hondo y puso el fundamento sobre la roca. Y cuando vino una inundación, el río dio un ímpetu sobre aquella casa, pero no la pudo mover porque estaba fundada sobre la roca. Yo sé que mi Dios es real, sé que Él vive en mí, Él hace maravillas dentro de mi ser. Yo sé que mi Dios es real, aunque el sol vuelva a dar su calor, aunque los dos fundamentos es el tema del mensaje para el día de hoy. Nuestro Señor Jesucristo, sobre todas las cosas, estaba interesado no tanto en muchas personas que le escucharan, pero que aquellas personas que le escucharan hicieran su voluntad. Por eso es que el pasaje que leíamos anteriormente decía: ¿por qué me decís Señor, Señor, y no hacéis lo que yo os digo? En la prioridad de la vida, en la prioridad de la religión, de acuerdo a como Cristo nos las enseñó a nosotros, lo fundamental en la vida cristiana es el hacer la voluntad de Dios. Nada en la vida puede sustituir el deseo y la voluntad de Dios de que nosotros hagamos su voluntad. La voluntad de Dios de una y otra manera aparece en la Biblia, manifestada por nuestro Señor Jesucristo. La Biblia dice estas palabras: no todo aquel que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. No todo el que me dice Señor, Señor,
Dios quiere que sobre todas las cosas seamos partícipes y hacedores de su voluntad. En la Biblia aparece en los momentos en que nuestro Señor Jesucristo predicaba, aparece una mujer que se llenó de entusiasmo y de motivación y le gritó al Señor diciendo: bienaventurado el vientre que te trajo y los senos que amaste. El Señor Jesucristo respondió con estas palabras: antes, bienaventurados los que oyen la palabra de Dios y la guardan. No hay otra cosa más importante. No hay nada en la vida que pueda sustituir la voluntad, el hacer la voluntad de Dios. La Biblia una y otra vez dice en su palabra: porque no son los oidores de la ley los justos ante Dios, sino los hacedores de la ley serán justificados, serán perdonados, serán limpiados, serán purificados, serán santificados. ¿Quiénes? ¿Para quiénes esa promesa? Para aquellos que hacen la voluntad de Dios. Y Dios está hablando a tu vida en el día de hoy y te está llamando a que no seas un oidor, sino un hacedor de la palabra de Dios. La Biblia dice esas palabras: pero sed hacedores de la palabra y no tan solamente oidores, engañando a vosotros mismos. Hay muchos que están escuchando, que están empapados de la palabra de Dios, y Dios te amonesta a tu vida, te habla a tu vida y te dice que dejes de escuchar, pero que pongas en práctica lo que has aprendido y lo que has oído de su palabra. La Biblia dice una y otra vez en esta ocasión: bienaventurado el que lee y los que oyen las palabras de esa profecía y guardan las cosas que están escritas. Bienaventurados, en otras palabras, los que leen la Biblia, los que leen las escrituras, la palabra de Dios y la guardan. Esos son bienaventurados, son dichosos, son felices. Y eso quiere que Dios seas tú, que seas dichoso y que seas feliz. Pero ¿cómo? Haciendo la voluntad de Dios. Jesucristo hablaba de esta manera y Jesucristo hablaba estas palabras porque uno de los peligros más grandes en la vida de todos los hombres y en la vida de religión cristiana es ser todo en la vida menos un hacedor de la palabra de Dios. Dios quiere que seamos hacedores de su palabra. Te invita en este momento a que seas un hacedor de su palabra. No podemos reemplazar la obediencia a la palabra de Dios por ninguna otra cosa. Muchos hombres en el día de hoy quieren reemplazar la obediencia a la palabra de Dios, el hacer su voluntad, oyendo las cosas de Dios, yendo a la iglesia para escuchar, según ellos, palabra de Dios, teniendo buenas ideas acerca de las cosas de Dios y teniendo buenos sentimientos acerca de las cosas de Dios. Jesucristo en una ocasión dijo estas palabras: Padre, holocaustos, ofrendas y sacrificios por el pecado no te agradaron, no le agradaron a Dios el sacrificio por el pecado. Entonces dijo Jesucristo: he aquí que yo vengo para hacer tu voluntad. El Señor Jesucristo en su palabra dice estas palabras: ejemplo os he dado para que hagáis como yo hice. Hemos recibido el ejemplo de nuestro Señor Jesucristo para hacer su voluntad y no tan simplemente oidores de la palabra de Dios. El ir a casa de Dios, el ir a una iglesia no salva a nadie. La salvación es personal. La salvación tiene que ver profundamente con una relación profunda y directamente con Dios. Dios quiere en tu corazón y en tu vida, sobre todas las cosas, seas un hacedor de la palabra de Dios. Podemos ir a la iglesia, podemos escuchar la palabra de Dios aún mismo a través de este mismo programa. Usted puede estar escuchando la palabra de Dios, pero eso no lo salva. Lo que salva es poner en práctica y hacer la voluntad de nuestro Padre que está en los cielos. El hecho de escuchar la palabra de Dios trae juicio sobre la vida de todos los hombres. El hecho de que usted oiga la palabra de Dios no lo salva. Si usted no está dispuesto a cambiar su carácter, si usted no está dispuesto a hacer la voluntad de Dios, usted está incrementando juicio y juicio de Dios sobre su vida. La palabra de Dios que hoy se está hablando, algún día lo va a condenar. Pero Dios no vino a condenar al mundo. Pero cuando oímos su palabra y no estamos dispuestos
a obedecerla, esa misma palabra nos va a condenar en el día del juicio, se va a vertir sobre nuestras cabezas. La Biblia dice estas palabras: al que oye mis palabras y no las guarda, yo no le juzgo, porque no he venido a juzgar, sino a salvar al mundo. El que me rechaza y no recibe mis palabras, ya no hay quien le juzgue. La palabra que he hablado, ella juzgará en el fin del mundo, en el día del juicio. En otras palabras, lo que la Biblia nos está diciendo, en otras palabras, es que seamos obedientes a la palabra de Dios. Es que no somos tan solamente oidores, que estemos dispuestos en nuestra vida a cambiar, a recibir el perdón de Jesucristo. La Biblia dice: de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pararon, aquí todas son ellas nuevas. Dios quiere hacer nuevas todas las cosas en tu vida, y eso comienza cuando nos disponemos por la fe. Recibimos a nuestro Señor Jesucristo y por la fe estamos dispuestos a hacer su voluntad y a seguir su ejemplo y seguir sus caminos. La Biblia dice en su palabra: cualquier pues que me oyes estas palabras y las hace, les compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. La Biblia habla y compara a todos aquellos que ponen en práctica la palabra de Dios a hombres prudentes. La Biblia habla una y otra vez de hombres prudentes. La Biblia dice: sé pues prudentes como serpientes y sencillos como palomas. Tenemos que ser prudentes. La Biblia dice una y otra vez: ¿quién es pues el siervo fiel y prudente, al cual puso su Señor sobre su casa, para que les dé el alimento a su tiempo? En esta parte de la Biblia habla del siervo prudente. La Biblia dice en sus palabras: 5 de ellas eran prudentes. Es hermoso cuando vamos y averiguamos en la Biblia lo que la palabra prudente significa. Bíblicamente, la palabra prudente significa sensato, sabio, con profundo criterio, que analiza bien las cosas y actúa de acuerdo a ese criterio. En otras palabras, la vida cristiana se vive con responsabilidad y juiciosamente. De esa manera, Dios quiere que nosotros vivamos la vida cristiana, y esa manera de vivirla responsable y juiciosamente solamente se adquiere teniendo el temor a Dios. La Biblia dice claramente en su palabra: el principio de la sabiduría es el temor a Jehová. El principio de la sabiduría no es como el mundo piensa. La sabiduría de Dios viene con el arrepentimiento por la fe en nuestro Señor Jesucristo. La Biblia dice una y otra vez: el principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Buen entendimiento tienen todos los que practican sus mandamientos, todos aquellos que obedecen, que ponen en práctica la palabra de Dios en sus vidas. Son sabios, son personas que van a vivir por la eternidad, por los siglos de los siglos. Y eso es lo que Cristo quiere para tu vida. Por eso que la palabra de Dios dice que de tal manera amó Dios al mundo, que dio a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él crea tenga vida eterna. Y ahí estás tú, y Dios te está dando a ti en este mismo momento, porque Dios quiere que tú tengas vida eterna. La Biblia dice que el hombre prudente edificó su casa sobre la roca. ¿Qué significa que el hombre prudente haya edificado su casa sobre la roca? ¿Quiénes son los que edifican su casa sobre la roca? La Biblia dice que el Señor Jesucristo en su palabra dice que los que edifican su casa sobre la roca son aquellos que siguen, que practican, que hacen la voluntad de Dios. Cristo es la roca, y Cristo quiere que tú sigas sus caminos. Él dijo: yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. Toda vida necesita un fundamento sobre el cual edificarse. La calidad de la vida depende de la calidad de la base, de la calidad del fundamento sobre el cual se edifica. Nadie en la vida puede triunfar como persona si las bases de su vida son defectuosas. Y si las bases de tu vida son defectuosas, Dios quiere cambiarlas el día de hoy, porque la Biblia dice que en Cristo Jesús somos nueva creación por medio de la fe. Si nosotros vemos los grandes edificios, notaremos que los grandes edificios necesitan
para subsistir y para prevalecer de un fundamento profundo. Un gallinero no necesita de ningún tipo de fundamento. De igual manera, nuestra vida, si nosotros queremos ser grandes edificios, queremos ser rascacielos, queremos llevarnos hasta las alturas, tenemos que ahondar profundamente. Lo contrario, nunca dejaremos de ser simples gallineros. Dios quiere que cambies la naturaleza de tu vida, los valores de la vida, las metas, los propósitos, lo que queremos hacer para este mundo, la manera en que queremos que nos recuerde cuando nosotros muramos. Todo esto tiene que ver con los fundamentos de nuestra vida. Dios quiere que esos fundamentos comiencen a ser sólidos en tu vida. La Biblia dice que una vez estamos sobre la roca, entonces dice la Biblia, descendió lluvia y vinieron ríos y soplaron vientos y golpearon contra aquella casa y no cayó porque estaba fundada sobre la roca. Mira que en la vida de todos los seres humanos vienen momentos difíciles, vienen momentos en los cuales somos azotados, vienen vientos fuertes por los costados, por abajo vienen ríos tempestuosos, por arriba vienen tempestades tremendas. La Biblia dice que sin embargo que los que han construido su base sobre la roca permanecen firmes, no importa las circunstancias de la vida. En el mundo, de hecho, vamos a tener aflicción. La Biblia dice, Jesucristo dice, en el mundo tendréis aflicción. Los apóstoles dijeron en la palabra de Dios, es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios. La diferencia del mundo y lo que están con Cristo es que Cristo prometió estar con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Cristo no te va a dejar en ningún momento. Los que tienen su fundamento en la roca que es Cristo el Señor, eso nunca van a caer en la vida. Yo pregunto tu vida, ¿qué clase de fundamento tiene tu vida? No hace mucho se encontró una carta en de los años en unas prisiones y este cristiano les decía lo siguiente: mientras esperaba su sentencia de muerte, escribió: en un rincón oscuro he encontrado alegría, en un lugar de amargura y muerte he encontrado descanso. Mientras otros temen, he encontrado fortaleza. En creería que en un estado de miseria he tenido gran placer, que en un rincón solitario y oscuro he tenido una gloriosa compañía, y en las ataduras perfecta paz. Y él dijo: todas estas cosas Jesús me ha dado. Él está conmigo, me consuela y llena de gozo, me quita la amargura y llena con fortaleza y consolación. Esto puede decirse cuando tenemos nuestros fundamentos en la roca que es Cristo Jesús. Y ahora que el Señor te bendiga y te guarde, haga Dios descender su rostro sobre ti, tenga de ti misericordia y ponga en ti paz. Amén. Yo quiero ser como Abraham, en esa fe yo quiero ser. Yo quiero ser como Moisés, el libertador, que sacó al pueblo de Israel de esclavitud de Egipto, de las manos de Faraón. Y quiero ser como David, hombre no de guerra, pero que venció al gigante Goliat. Yo quiero tener un corazón que agrade a Dios. Yo quiero tener un corazón que agrade a Él. Quiero sentir, yo quiero tener su amor. Yo quiero ser como Abraham, que salió sin saber a dónde ir. Yo quiero ser como Moisés, el libertador, que sacó al pueblo de Israel de esclavitud de Egipto, de las manos de Faraón. Y quiero ser como David, hombre no de guerra, pero que venció al gigante Goliat. Yo quiero tener un corazón que agrade a Dios. Yo quiero tener un corazón que agrade a Él. Y quiero sentir, yo quiero tener de su amor. Yo quiero ser
como Abraham, como Moisés, como David, como todos los profetas de Dios, como Abraham, como Moisés, como David, como todos los profetas de Dios, como Abraham, como Moisés, como David, como todos los profetas de Dios, como Abraham, como Moisés, como David, como todos los profetas de Dios, como Abraham, como Moisés, como David. Una vez más nos encontramos. Yo aquí en este púlpito, en el templo, y ustedes en su hogar. Y estas personas que están con nosotros hoy en este servicio. La vez pasada hablamos de descansar en Cristo. Porque Dios invita a que descansemos en Él. Esta vez, yo le quiero hablar ahora a los que nos llamamos cristianos. A los que hemos venido y hemos descansado en Cristo. Si nos acordamos, la vez pasada leemos una lectura bíblica en Mateo 11, versículos 28-30, y hablamos mayormente del versículo 28. Hoy quiero enfocar el versículo 29, que dice: llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. Jesucristo le está diciendo a todas las personas que aprendamos de Él, porque Él es manso y humilde de corazón. Y si Jesucristo quiere que aprendamos de Él, Él quiere que imitemos a Él en esas áreas de nuestra vida. Cristianos, específicamente ustedes, ¿a quiénes imitamos nosotros? ¿A quiénes estamos imitando nosotros? Y muchas veces es aquí donde los cristianos nos metemos en problemas. ¿Sabía ustedes que hay veces que cristianos no crecen? ¿Se ha hecho esa pregunta? ¿Por qué los cristianos no crecen? Y no estoy hablando físicamente, estoy hablando espiritualmente. ¿Por qué siempre algunos y no hay crecimiento? Venimos al Señor porque estamos necesitados, el Señor nos sigue, el Señor nos perdona, el Señor nos cambia, y después ¿qué? ¿Aquí queda todo? ¿Cada uno a su hogar?